Buen día, mi nombre es Jesús Alberto de León Márquez, voy a hacer una crítica de Foucault sobre la noción de subjetividad. Bien, podemos hablar, en el libro de Espacio, Tiempo y Sociedad de Vicente Huici, pues habla de dos Foucault, ¿verdad? Un primer Foucault que tiene una concepción sobre el hombre objetivo, como un poquito objetivista o cosificada desde un punto de vista social. Nos habla pues que empieza a conocer la estructura funcional de la sociedad a través del estudio del hombre, por ejemplo, en la historia de la locura, sobre el loco, conoce al loco, se conoce el loco a través de las instituciones, como son los hospitales psiquiátricos, y es una concepción objetiva porque finalmente el hombre loco pues es el objeto de conocimiento. Entonces se cosifica pues al hombre para conocerle. Igual en Vigilar y Castigar, sobre el nacimiento de la prisión, pues conocen a la otredad o al hombre delincuente como un objeto sobre el cual el Estado cosifica, lo aprisiona y lo estudia para transformarlo. Todas estas implicaciones del conocimiento del hombre, todas ellas están dentro de una estructura funcional capitalista, donde hay un poder, o hay muchos poderes, que es lo que viene desarrollando Foucault. Micropoderes, o poderes no nada más uno solo, desde el punto del gobierno, sino obviamente desde la familia, desde el hospital, la escuela, etcétera, en donde la persona es vuelta a objeto como alumno, como paciente loco de hospital psiquiátrico, como delincuente, y lo estudia para transformar a ese hombre de un objeto no apto para el capitalismo productivo a a otro objeto, otra funcional en una estructura capitalista que se vuelque hacia el trabajo eficiente y obediente a las estructuras de poder. Pues, también poco habla también de los niños y adolescentes en esa estructura de poder familiar, sobre todo a través de la historia de la sexualidad, y también en la obra de los anormales, para señalar cómo pues también se ejerce poder en los niños y adolescentes, sobre todo con temas sexuales, para enseñarles moralización y formas correctas de vivir una sexualidad y de tener una familia que finalmente también sea funcional para el capitalismo. Bien, esa concepción de Foucault pasa por una transición, ¿verdad? Ya que después de esta concepción muy nietzscheana, luego pasa a una concepción de filosofía del lenguaje a través de dos obras principales, que es Las palabras y las cosas, y la otra obra, la última, que sería La arqueología del saber, en donde Foucault habla precisamente de que la historia no es continua, como dice Hegel, sino más bien es discontinua. Hay muchas historias, como lo que genera en la historia de la locura, o en la historia de la sexualidad, o en la historia de la prisión, que no es uniforme, sino que más bien tiene que ver con discursos ideológicos, políticos, que van generando una verdad, una determinada verdad para una determinada sociedad en un tiempo y espacio determinados. Y la importancia obviamente del lenguaje sobre todo este tema, ¿no? Sobre todo el lenguaje para no nada más nombrar las cosas de una manera muy wittgensteiniana, sino también para conocer el mundo a través de las funciones de la
gramática, de la lógica, y de la moral que tienen todas esas reglas, ¿no? Pero que todas ellas funcionan obviamente en el lenguaje para darnos a conocer ese mundo, ¿no? Esas reglas, por ejemplo, la razón a través del juicio, pues nos hacen conocer sobre la verdad y la falsedad. Esas reglas gramaticales, pues nos hacen conocer todo lo que podemos decir en un discurso para conocer el mundo que tenemos, como decía Wittgenstein, que el tamaño de mi lenguaje es el tamaño de mi mundo, y eso se refiere obviamente Foucault al tamaño de la comprensión que puedo tener de todo lo que me rodea en mi mundo a través, y eso se lo debe obviamente a las palabras, no solamente desde el origen, sino también desde la conexión de las palabras. Esto lo señala muy bien en la obra de Las palabras y las cosas, y que en el tema de la moral pues señalan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y que obviamente es un tema también discursivo para ponernos de acuerdo sobre esos temas morales, ¿no? Entonces, después de esta parte filosófica del lenguaje, finalmente termina Foucault en una cuestión de que todo esto tiene que ver con objetivización, ¿no? Primero, objetivización del hombre, del sujeto, de la otredad, del loco, del delincuente, del adolescente que se masturba. Luego, desde una filosofía del lenguaje, donde también se cosifica el lenguaje como un instrumento con el cual, a través del cual yo puedo conocer al mundo, puedo configurar pues mis neuronas y conocer todo lo que me rodea, que todavía se puede hablar un poquito de un conocimiento objetivo. Y finalmente, en su última etapa de su vida, cuando Foucault enferma y que está pues en sus últimos años, luego y escribe en la tercera parte de la historia de la sexualidad, por el tomo 3, y también pues a través de esto lo hace a través de la hermenéutica de sí, o la hermenéutica del sujeto, y ahí es donde dice el autor que da una vuelta hacia la concepción de la verdad, sobre todo con el tema de la subjetividad. ¿A qué se refiere con ellos Foucault? Bueno, un tema muy clave. Uno parte Foucault en la hermenéutica del sujeto sobre esta frase de conócete a ti mismo, que es muy socrática o délfica, y que implica, después Foucault va a decir que esa implica un cuidado de sí mismo, el cuidarse, pero tiene que ver con esa parte de preguntarse, de siempre estar inquieto por conocer, etcétera, etcétera. En la misma Apología de Sócrates, Platón decía que, Sócrates trata de defender diciendo que él trataba de, si él es culpable de algo, pues es culpable de tratar de hacer que todos los ciudadanos se conocían a sí mismos a través de inquirirlos, de preguntarles, de estar filosofando con ellos, y que sobre ello pues él no se arrepiente de nada, que bien lo pudieron haber condenado y le pueden aplicar cualquier pena, pero que finalmente Grecia se va a quedar sin esa persona que está tratando de que los ciudadanos se conozcan a sí mismos, porque Sócrates siempre su función, su misión es que ellos se pregunten cosas sobre sí mismos, que se conozcan a sí mismos, porque era una especie de principio délfico, o principio de una sabiduría antigua que, según Foucault, dura un milenio, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, y que ese concepto a ti mismo se rompe con Descartes, precisamente, en donde Descartes da pauta en ese cogito ergo sum a un conocimiento más metodológico, ¿no? Esa duda cartesiana es una duda metódica, y da paso al nuevo conocimiento actual, moderno, que es a través del método científico, que no tiene nada que ver con la subjetivización a la que trata de recuperar Foucault. Foucault dice que lo subjetivo en el conocimiento de la verdad tiene un lado un poquito religioso, místico, en el sentido de que ese conocerse a sí mismo no es conocer la verdad como tal, objetiva, o una verdad que está fuera o que se desarrolla a través de un procedimiento, un método científico,
sino es una construcción interna del sujeto. Conocerse a sí mismo implica no nada más preguntarse, inquirirse a uno mismo, sino buscar esa luz interior, el llegar a ser como una especie de iluminado, y esa iluminación que tiene el sujeto le da la posibilidad de conocer la verdad que lo va a transformar y salvar. En cambio, la verdad científica es la verdad religiosa es una verdad donde el sujeto se tiene que preparar a sí mismo, transformarse primero a sí mismo para poder llegar a ser un iluminado y poder tener acceso a través de esa transformación a una verdad que lo salve y lo transforme. En cambio, la verdad científica parece ser una verdad sin fin, posiblemente sin objetivo, conocer por conocer, que no se necesita una preparación personal, al menos no de manera espiritual, sino más bien simplemente cultural, por pertenecer a determinadas ciencias, así como los abogados o los físicos pues tienen que tener una carrera profesional para entrar en el mundo de la ciencia, y lo hace no desde el punto de vista personal, transformativo e individual, sino únicamente desde el plano objetivo, a través del método científico, que llegas a conocer pues las cosas, ¿no? El mundo. Y es una verdad que al científico, aunque le tome muchísimos años conocer, no lo salva ni lo transforma en su persona. Simplemente es una acumulación de conocimiento por el conocimiento. En cambio, la concepción subjetiva es una concepción transformadora, puesto que implica el cambio interno del sujeto para lograr una iluminación interior y de ahí tener acceso a esa verdad. A eso es a lo que creo se refiere el capítulo. Muchas gracias.